Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Cristian Moya y hoy vamos a hablar sobre uno de los trastornos digestivos más frecuentes en la población, el síndrome de intestino irritable. Espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar hablando sobre qué es el síndrome de intestino irritable. A este lo vamos a definir como un trastorno del aparato digestivo que va a estar caracterizado por alteraciones de los hábitos intestinales y dolor o malestares abdominales en ausencia de anomalías estructurales y bioquímicas detectables. Hablando de los hábitos intestinales, los que se van a relacionar a estos van a ser tanto la diarrea como el estreñimiento. Entendiendo que la diarrea se refiere a 3 o más deposiciones al día y el estreñimiento menos de 3 deposiciones por semana. Y respecto a esto, ausencia de anomalías estructurales y bioquímicas detectables. Muchas de las veces los pacientes acuden con un médico, se les realiza una exploración física minuciosa, pruebas de imagen, estudios de laboratorio y todos estos hallazgos son normales, no hay ninguna alteración. Es por eso que se trata de una causa no orgánica de dolor abdominal, ¿va? Aquí no va a haber ninguna alteración ni bioquímica, ni de laboratorio, ni de imagen, y solamente la clínica nos va a orientar hacia esta entidad. Hablando de la epidemiología, como ya había mencionado en un inicio, se trata de un trastorno muy frecuente. Su prevalencia va a oscilar entre el 5 y 15% de la población. Va a afectar más frecuentemente a mujeres de mediana edad, entre los 30 a 50 años, y la relación mujer-hombre va a ser de 2 a 1 a 2.5 a 1. Típicamente es intermitente, quiere decir que en la mayoría de los casos la sintomatología va a cursar en algunos días, los pacientes suelen presentar molestias en algunos días y después de estos días los síntomas desaparecen y vuelven otra vez después de un determinado tiempo. Hablando de la teología, se cree que esta es desconocida. Sin embargo, se han postulado algunas propuestas, se han postulado algunas teorías que podrían explicar la entidad, como son las alteraciones de la motilidad intestinal. Hablando de la diarrea, existe un aumento en esta motilidad intestinal y unas contracciones propulsivas que precisamente explicarían la urgencia por ir al baño. Y en el caso del estreñimiento va a haber un tránsito intestinal lento, que pues explica precisamente este estreñimiento. Puede haber también una hipersensibilidad visceral. Las vísceras de estos intestinos suelen ser muy sensibles a cualquier estímulo, como el estrés, algunos alimentos, la ansiedad. Factores psicológicos, ya habíamos comentado este aspecto del estrés, se puede relacionar también a trastornos de ansiedad, a la depresión, entre otros factores psicológicos que pueden contribuir. Los corajes muchas veces también pueden relacionarse a esto. La inflamación, aunque su papel se cree que es en menor medida, ya que si realmente existiera una inflamación pronunciada, habrían biomarcadores inflamatorios que podrían explicar esta entidad. Sin embargo, los mecanismos inflamatorios son sutiles y no tienen mucha relevancia. Y por último, una disfunción del eje cerebrointestinal. Quiere decir aquella relación que existe por parte de nuestro cerebro con nuestras vísceras intestinales. Sabemos que nuestro cerebro permite la liberación de algunos neurotransmisores, como son la serotonina, neurotransmisores como las catecolaminas, incluyendo la noradrenalina, y todos estos pueden influir en la actividad intestinal, incluyendo la motilidad. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Es decir, signos y síntomas de esta entidad. Lo más común va a ser un dolor abdominal recurrente, alteraciones en la frecuencia de las deposiciones, llámese estreñimiento o diarrea, y en algunos pacientes también se va a referir hinchazón y distensión abdominal. Y lo característico de todo esto es que tanto la exploración física, los estudios de laboratorio, pruebas de imagen y colonoscopía van a ser normales. ¿Por qué? Porque el trastorno no es orgánico. Estamos hablando de un trastorno no orgánico que va relacionado a un trastorno funcional. También pueden existir algunas manifestaciones extraintestinales, como son síntomas psicológicos y psiquiátricos, trastornos de ansiedad, depresión, hipocondría y fobias. Recordar que la hipocondría se refiere a que los pacientes no están enfermos como tal, pero ellos se sienten enfermos. Suelen mostrar ansiedad por esa preocupación que tienen por la enfermedad que ellos sospechan. Fibromialgias y migraña, dispareunia, fatiga, pérdida de energía, impotencia, polaquiuria
dolor de espalda y dismenorrea. Tenemos que también descartar algunos signos de alarma que nos podrían hacer sospechar de otras entidades. Estos son inicio de los síntomas a partir de los 50 años, porque muchas de las ocasiones cuando un paciente refiere sangrados en sus heces, suele presentar diarrea, a partir de los 50 años podemos sospechar de otras entidades más graves como el cáncer colorectal. Fiebre, que nos habría señalado alguna enfermedad inflamatoria intestinal o un cáncer. Pérdida de peso no intencionada, también un signo común de cáncer. Sangre en heces, que igual puede relacionarse a infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales o cáncer. Diarrea o estreñimiento grave que no remita con la ayuda de fármacos o con los cambios en la dieta. Antecedentes de cáncer colorectal o cáncer de colon. Historia familiar de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Síntomas nocturnos y la sospecha clínica de enfermedad celíaca. El síndrome de intestino irritable se clasifica de acuerdo al predominio de los hábitos intestinales. Tenemos el primero que es con predominio de diarrea, el segundo que es con predominio de estreñimiento, o también puede ser mixto, es decir, estos pacientes pueden cursar con algunos días de diarrea y otros de estreñimiento. Puede haber también un síndrome intestinal, un síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Esto quiere decir que los pacientes tienen una infección gastrointestinal, se alivian de esa infección, ya no está esa infección y de todos modos presentan síntomas relacionados al síndrome de intestino irritable. Si no se cumple ninguno de los criterios anteriores, se le denomina síndrome de intestino irritable no específico, que es otra clasificación. Hablando del diagnóstico, para diagnosticar esta entidad tenemos que excluir todas las enfermedades que puedan ser semejantes a esta entidad. Es un diagnóstico meramente clínico y para esto podemos orientarnos con algunos criterios clínicos, como son los criterios de Roma 4. Estos son los siguientes. Presencia de dolor abdominal recurrente que debe estar presente al menos un día a la semana y asociado a dos o más de las siguientes características. Que se asocia a la defecación, que esté relacionado a un cambio en la frecuencia de deposiciones, es decir, diarrea o estreñimiento, y está relacionado con un cambio en la consistencia o aspecto de esas deposiciones. Llámese que estas deposiciones sean muy duras, muy blandas, muy líquidas. Y todo lo anterior debe cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas haber comenzado como un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, nosotros nos llega un paciente, lo evaluamos, le decimos que regrese en 3 meses. Si después de estos 3 meses el paciente sigue con su sintomatología y además refiere haber tenido 6 meses previos síntomas similares, podemos confirmar el diagnóstico. Debemos de hacer también algunas exploraciones complementarias que nos van a poder ayudar a excluir otras entidades, como son estudios de laboratorio, en donde se incluye analítica de hemograma, un perfil tiroideo para descartar hipotiroidismo. Podemos pedir también una química sanguínea, albúmina, calcio sérico, y entre otras más que nos pueden ser de ayuda para descartar otras entidades. Podemos pedir un estudio serológico para enfermedad celíaca, como es el caso de los anticuerpos antitransglutaminasa, que son específicos de la enfermedad celíaca. Un test de sangre oculta en ese, sobre todo en pacientes mayores de 50 años de edad, en donde podríamos sospechar un cáncer de colon. Un examen coproparasitoscópico para descartar infecciones parasitarias, calprotectina fecal y podemos también emplear pruebas un poco más invasivas como la colonoscopía, siempre y cuando exista calprotectina fecal elevada o un test de sangre oculta en heces positivo. También para descartar entidades como el cáncer de colon o enfermedades inflamatorias intestinales. Hablando del diagnóstico diferencial, este va a depender del predominio del hábito intestinal que estemos hablando. Con predominio diarreico o síndrome de intestino irritable mixto, el diagnóstico diferencial son los siguientes. Enfermedades inflamatorias intestinales, como pueden ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la colitis microscópica o la colitis colágena. Enfermedad celíaca, infecciones y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, síndromes de malabsorción, en donde se incluye también
la intolerancia a la lactosa, malabsorción de sales biliares, insuficiencia pancreática, tumores malignos, en donde se incluyen también los tumores neuroendocrinos, y el adenoma colorectal. En pacientes con predominio de estreñimiento, el diagnóstico diferencial son inercia cólica, manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad de Parkinson, pseudoobstrucción, contracción paradójica del piso pélvico, obstrucción de la salida pélvica, prolapso rectal, rectocele y enfermedad de Hirschsprung en segmento corto. Hablando del tratamiento, cuando nosotros estemos atendiendo a un paciente con síndrome de intestino irritable, tenemos que establecer una buena relación médico-paciente. ¿Esto para qué? Para que el paciente entre en confianza con nosotros, ya que muchas de las veces estos pacientes son juzgados, dicen que, que estos síntomas son inventados, que no son ciertos. Entonces nosotros tenemos que ser muy empáticos con estos pacientes, de ser muy comprensivos, demostrarles que los síntomas realmente son reales y explicarles muy bien la enfermedad, en qué consiste, cuáles son sus causas, cómo es su diagnóstico y cuáles son las alternativas en el tratamiento y obviamente también el pronóstico, que muchas de las veces es lo que preocupa a estos pacientes. Muchas de las veces ellos dicen, esto es muy grave, ¿qué debo de hacer, doctor? Debemos de establecer un buen vínculo médico-paciente para que éste tenga la confianza con nosotros. También debemos de hacer modificaciones en la dieta. Aquí va de la mano también con la buena relación médico-paciente. Tenemos que identificar a todos aquellos desencadenantes de la sintomatología. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este punto. Podemos emplear algunos fármacos como son espasmolíticos para disminuir el dolor abdominal. Tal es el caso del bromuro de octilonio. Podemos emplear fibra o laxantes osmóticos en caso de que el paciente tenga estreñimiento, aunque el uso de suplementos de fibra es un poco controvertido, ya que muchas de las veces esta misma fibra se asocia a meteorismo o producción de gases. Podemos emplear antidiarreicos, como es el caso de la aloperamida, o en caso de diarrea muy grave o que sea muy persistente y que no remita, podemos utilizar fármacos un poco más fuertes, como es el caso del alocetrón. Podemos emplear también el linaclotide en caso de haber estreñimiento y antidepresivos tricíclicos, como es el caso de la amitriptilina, perdón, en caso de que el paciente refiera problemas de sueño, diarrea y dolor abdominal. Aquí están algunas de las modificaciones en la dieta que se deben emplear. En primer lugar, debemos evitar bebidas alcohólicas, debemos evitar alimentos lácteos como la leche, queso, cremas, todo esto. Debemos evitar alimentos grasos, eliminar el café o disminuir su consumo y favorecer el consumo de alimentos ricos en fibra, como son frutas y verduras, jugos y algunos cereales. Y por supuesto también debemos evitar alimentos con gluten. Preferentemente se emplean dietas sin gluten. Esto a pesar de que los pacientes no sean intolerantes al gluten, se ha demostrado que muchas de las veces el hecho de evitar estos alimentos va relacionado a una mejoría con los síntomas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y compartir el video si les gustó y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Hasta la próxima.